Les queremos contar también que hoy, en otra información muy relevante, desde conferencia de prensa mañanera se anunció una inversión de $1,000 millones para la producción audiovisual de series y películas para los próximos 4 años, esto de parte de Netflix. Y para hablar de esto, sí es... ¿Qué tipo de noticia es? Pues cómo podemos tomarla, si es positiva, si tenemos que ver algunas cosas. Invitamos a Sergio Huidobro. Hola Sergio, ¿ya estás por acá? ¿Sí nos escuchas? Carolina, sí, aquí te escucho. Todo muy Ay, bien, muy contento de estar contigo. igual. Muchas gracias y también por la paciencia. Hoy tuvimos un día un poco ajetreado por entrevistas. Muchísimas gracias. Escritor, periodista y pues también muy metido en estas cuestiones del cine. Nos platicaste la última vez que te tuvimos por acá sobre pues este proyecto de, que si quieres ahorita igual volvemos a recordar a nuestra audiencia, de cine, de esta escuela de cine comunitario. Queremos preguntarte de este anuncio que hoy se efectuó en la conferencia de prensa mañanera sobre la inversión de $1,000 millones en Netflix. Bueno, si primero nos puedes contar cómo ves la situación en México en cuanto a cine y cómo tomar también pues esta noticia. A lo que voy es, bueno, claro, siempre las inversiones pues nos parecen como una cuestión positiva, habla también pues de cierta confianza en nuestro país, pero dada la situación que ya nos contarás tú del panorama nacional en cuanto al cine, la creación, los trabajos, eso también laboral, pues esto, ¿qué crees que suceda pues con esta inversión? ¿Cuál es tu lectura de esto que se anunció esta mañana? Pues mira, yo la tomaría con pinzas. Como tú acabas de decir muy bien, la inversión extranjera directa, que se trata de eso en este caso, siempre es positivo, ¿no? Para los números, pero creo que hay claroscuros. Hay claroscuros que se tienen que evaluar en cuanto a lo que la inversión de esta mega corporación transnacional como es Netflix, que dentro de su ámbito, que es el streaming, los contenidos audiovisuales por streaming, forma parte de este conglomerado de empresas, todas ellas norteamericanas, conocidas como las Big Tech o las grandes empresas multinacionales tecnológicas. El interés que puede tener una empresa así, con una evaluación de mercado que ya es inmensa desde hace varios años, que se capitalizó inmensamente durante la pandemia, si bien durante buena parte de su historia Netflix ha funcionado, digamos, en números rojos, ¿no? O saliendo tablas, diciéndolo en cristiano. Es una empresa que ha crecido exponencialmente en el último lustro. El cine mexicano, el cine que se produce en México, hablando tanto de capital mexicano como creativamente produciéndose por mentes, ojos, miradas, narrativas mexicanas dentro del país, durante la mayor parte de su historia, al menos durante los últimos 75 años, se ha enfrentado con una grave pérdida de soberanía creativa y productiva en sus pantallas, que tiene que ver con quién posee los medios de producción a través de los cuales se producen las películas, las series de televisión, la ficción, los documentales aquí en México, y derivado de esto, de quién posee los medios de producción, para quién resulta la ganancia al final, para quién resulta la plusvalía que generan las películas y los contenidos. El caso de la inversión anunciada hoy por Netflix, que si bien es positiva en sí misma para el interior de la industria en términos salariales, ¿no? Porque es una situación de abundancia en la cual los profesionales, los técnicos, nuestros actores y actrices, directores, guionistas, directores de arte, etcétera, pues tendrán durante este periodo que se ha anunciado cierta pues, estabilidad económica,
¿no? Que es algo en la pata de la cual siempre ha cojeado el cine mexicano, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de las producciones audiovisuales, pone un piso firme en cuanto al capital que se va a invertir, pero después de eso que sí es positivo en sí mismo, creo que tenemos que hacernos más preguntas. Es pertinente como qué historias son las que se cuentan, a quién pertenecen en términos de derechos de autor Ujú. las películas, las series que se producen y finalmente si esto no tiene que ver también con una cuestión de extractivismo de nuestras historias, de nuestras miradas, de nuestras voces y sobre todo del talento y de las narrativas con las que se construye el cine mexicano. Entonces creo que tiene claroscuros. Es una noticia que tiene pros y contras y que se tiene que discutir sobre todo al interior de la propia industria del cine mexicano. Ujú. Sergio, y justo en este contexto, ahondando más en esto que tú nos comentas y nos haces notar, ¿crees que tendría, digamos, alguna repercusión en las producciones, pues, mexicanas? Incluso hay algunas producciones que hemos visto nacer, resistir, de cine indígena, incluso. Em, ¿Crees que esto tendrá algún tipo de repercusión? Eso por una parte. Y por otra, en tu conocimiento también, pues, ¿no? De seguramente también la plataforma, la narrativa que cuenta, todo esto, pues esto, ¿qué podríamos, digamos, esperar, ¿no? No sé si tú lo veas así o no, pero quizá esta plataforma también, pues, empresa de Estados Unidos, en general las películas forman parte o hacen también parte muy importante de nuestras narrativas, toda esta industria que ha creado también Estados Unidos en las propias narrativas desde sus películas, desde el cine. ¿Crees que esto y que podría infiltrarse también en esta plataforma tendría alguna repercusión, digamos, pues en esto, o sea, en la narrativa del cine, de lo que consumimos? Y esto, que ¿crees que tuviera alguna repercusión entre producciones de México o incluso en estas que resisten de comunidades? Totalmente. Yo creo que sí, porque eh, Netflix ya es un competidor, digamos, una pieza muy notable del pastel audiovisual en México, ¿no? Eso es un actor preponderante de las historias que se producen y se cuentan a través del cine y de la televisión en México y en casi cualquier otra región del mundo. Eh, de lo que estaríamos hablando aquí es de la posible y quizá probable formación de un monopolio audiovisual, de un monopolio corporativo que ponga en desventaja a la producción de cine independiente como el que tú acabas de mencionar de comunidades indígenas o de cualquier otro tipo de cine independiente que se produzca en el país y que busque desarrollarse, producirse y sobre todo exhibirse y distribuirse fuera de Netflix, porque entonces Netflix va a ocupar una porción más grande del pastel. Y es que cuando Netflix adquiere una película, que puede ser que Netflix, o, bueno, vamos a decir cualquier transnacional de streaming, ¿no? Pero en este caso específico, Netflix produce una película desde cero, desde el proyecto, desde el guión, o bien la adquiere para su distribución una vez que la película ya está hecha. En cualquiera de los dos casos, la película pasa a formar parte del catálogo de Netflix y la propiedad misma intelectual de derechos de distribución de exhibición es también parte de Netflix, de su catálogo y de sus ganancias. Entonces, esta dinámica sirve, aunque la película sea extraordinaria, ¿no? Aunque la película sea cinematográficamente muy meritoria, está contribuyendo al crecimiento de Netflix como plataforma, no tanto así al crecimiento del cine mexicano en tanto industria independiente, soberana y a sus posibilidades de distribución o exhibición, porque una de las posibles consecuencias que podría tener este anuncio y su puesta en práctica es que el cine mexicano, los proyectos que se aprueben y se desarrollen, que además tienen que ser aprobados por Netflix, eh, estén en la plataforma, vivan de alguna forma, tengan su ciclo de vida de distribución, de exhibición, de visualizaciones dentro de la plataforma, pero cada vez veamos menos cine mexicano, sobre todo independiente,
en las salas de cine o en otros circuitos de exhibición, porque entonces se va a concentrar todo dentro del catálogo de Netflix y entonces va a ir abandonando cada vez más la batalla que ha sido una batalla histórica digna y muy importante que se ha dado a lo largo de las décadas para mantener el cine mexicano en las pantallas de las salas de cine. Y entonces creo que ese es uno de los principales riesgos a los cuales se enfrenta esta dinámica en la cual un corporativo transnacional pasa no nada más a ser un actor participante, sino ahora preponderante en la producción y distribución de cine nacional. Ok, Sergio. Y en esta medida, finalmente, ¿cómo podríamos nosotras y nosotros participar activamente en el consumir este cine que se hace aquí en México, en proyectos autogestivos, en el cine independiente? ¿Cómo podemos irnos acercando a lo mejor para las personas que no estamos tan versadas en el tema y podemos ir conociendo proyectos, tal como tu escuela que nos contaste la vez pasada de cine comunitario? Si nos puedes contar esto, ¿cómo podríamos, pues esto, consumir más cine independiente también para ir sobrepasando esto? Sí, pues es que históricamente el cine mexicano independiente y por independiente, para aclararle a tu audiencia, nos referimos no necesariamente al cine de calidad o de arte o documental, por ejemplo, ¿no? Que se suele confundir. Por independiente nos referimos simplemente a todo aquel cine que desde sus medios de producción está producido por fuera de los esquemas de una empresa grande, ¿no? Como podría ser Videocine, Televisa, Cinépolis, distribución, etcétera, ¿no? Todo cine que se construya de una forma un poco más autogestiva. Entonces, este cine como dice el clásico, existe porque resiste, ¿no? Y viceversa, siempre, históricamente, desde finales de los años 50 que se empezó a gestar, ha tenido muchos problemas y muchas trabas y muchos desafíos y reveses, como el Tratado de Libre Comercio del 94, para encontrar a su público. Hoy en día, los entornos digitales, las redes sociales, han ampliado las posibilidades de que películas eh, de, de, de esta naturaleza encuentren a su público, pero nunca ha llegado a ser, ha llegado a ser suficiente. Lo que puede provocar un cambio como este, como la preponderancia de Netflix en el mercado mexicano, es que la competencia sea todavía menos pareja. Ujú. ¿No? Que el piso sea un poco más desigual. Recientemente, ahorita en estos días, se ha presentado un caso muy extraño, pero muy interesante, con este cortometraje producido de forma absolutamente autogestiva, ¿no? En respuesta a la película Emilia Pérez, de Netflix, por cierto, Joan Sacre Bleu, que fue un experimento de distribución y de exhibición tremendamente exitoso dentro de sus límites, ¿no? Dentro de sus marcos. Creo que podríamos pensar cómo este modelo puede utilizarse para replicar que otras películas mexicanas independientes se encuentren su público también. Y a la par de que esta inversión extranjera de esta compañía transnacional llegue, se instale en el centro de nuestro cine nacional, también habría que buscar el IMCINE, la Secretaría de Cultura, las autoridades responsables, que pudieran buscarse otros mecanismos de financiamiento, de visibilidad, de exhibición, que puedan ser un contrapeso de sana competencia. No estoy hablando de jugarle chueco a nadie, sino un mecanismo que estimule la competencia, poner el piso más parejo para que películas muy valiosas que se producen en México año tras año y que no tienen las posibilidades de visibilidad o de exhibición que les da Netflix, puedan encontrar a su público. Circuitos de exhibición independientes, mayor eficacia en la distribución, ampliar las posibilidades de distribución fuera del duopolio que son Cinemex y Cinépolis, hacer un ecosistema de distribución audiovisual más justo y más equitativo que finalmente va a redundar en beneficio de los públicos, porque van a tener más opciones, ¿no? Para ir a ver el viernes en la tarde o de la película que quieres ver, porque vas a tener más películas a la mano. Y creo que esa sería una opción, no dejarlo concentrarse en muy poquitas manos, sobre todo cuando esas manos pertenecen a una compañía extranjera multinacional. Ujú.
Perfecto, Sergio, pues te agradecemos muchísimo por estas reflexiones. Si nos permites, pues igual, ¿no? Para mantener la comunicación, seguir Seguro. hablando de cine, seguir hablando, porque hay muchísimas cosas que podríamos también hablar, estar al pendiente. Digo, en este momento pues tocó la coyuntura hoy en esta mañana con el anuncio de esta inversión y pues seguir de cerca esta información que nos compete también a todas y a todos, pero hay muchísimo de lo que hablar. Si nos permites, pues mantener esa comunicación, Sergio. Encantado, Carolina. Muchas gracias y muchos saludos a tu audiencia, a todos y todas de aquel lado. Gracias a ti. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, aquí creo que ya estamos viendo tu usuario de X, pero ¿dónde podemos igual seguir tu trabajo? ¿Algún medio? Estoy en X con esa misma arroba y también en Blue Sky, en donde ahora soy más activo y bueno, leerme en la revista La Tempestad y en la jornada semanal, en el suplemento dominical de la jornada. Súper. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, y seguimos en comunicación. Gracias a ti. Gracias, buen día. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.